Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con la clase con los balances de energía. Vamos a hacer un breve repaso de la clase anterior y vamos a avanzar un poquito más. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario de lo que estuvimos viendo hasta ahora? Si no, vamos a hacer un repaso y cualquier cosa me interrumpen, por favor, y sacamos las dudas. Vamos despejando dudas. ¿Mm? Un segundito, les comparto la pantalla. Bueno, vamos a ver un poquito repasando el mismo PowerPoint de la clase pasada. Vamos a saltar ya toda la parte de, ¿se acuerdan? Las definiciones de líquido saturado, vapor sobrecalentado. Vamos a ir directamente a las transformaciones. Les había comentado que desde el punto de vista de la termodinámica, lo que nos interesa es la diferencia de estado cuando hay una transformación termodinámica. O sea, siempre nos interesa el estado inicial y el estado final, independientemente del camino que se recorrió para llegar de un punto a otro. Entonces la variación de energía se puede expresar sencillamente como un delta de energía entre estado 1 y estado 2, estado inicial y estado final. Ahora, como decíamos que no nos interesa el camino a recorrer, nosotros teníamos dos formas de resolver una transformación termodinámica. El camino corto era si podíamos conocer los estados inicial y final, o sea, las entalpías. Si de alguna forma podíamos obtener las entalpías iniciales y finales, podíamos resolver sencillamente por una diferencia. El problema es que no siempre es así, no siempre puedo conocer o no siempre puedo relacionar la inicial con la final. Entonces teníamos que tomar el camino largo para resolver esa transformación. Esto significaba que teníamos que ir haciendo la suma de las sucesivas transformaciones que se iban dando en todo el proceso termodinámico. Nosotros lo habíamos estudiado desde el punto de vista de la generación de vapor, de una caldera. Decíamos que partíamos de un líquido subenfriado, que estaba por debajo de la temperatura de saturación, se producía el calentamiento hasta el punto de líquido saturado, el cambio de fase y luego un sobrecalentamiento. Y para estudiar toda la transformación termodinámica que ocurría en la caldera, teníamos que ir sumando las energías involucradas en cada segmento. Decíamos que toda la energía involucrada, todo el calor requerido, era igual a la suma de los tres segmentos, o sea, la cantidad de energía que yo necesitaba para elevar la temperatura de alimentación hasta la temperatura de saturación, la energía que yo necesitaba para el cambio de fase, que estaba representada por el calor latente, y la energía, en el caso de que sea una caldera que me suministraba vapor sobrecalentado, la energía que yo necesitaba para dar ese grado de sobrecalentamiento del problema, de esta situación en particular. La suma de las tres energías me daba todo el calor, toda la energía que yo necesitaba aportar al líquido para poder generar el vapor. Definíamos el rendimiento de la caldera, que relacionaba la energía que recibía el vapor y la energía que aportaba un cierto combustible. Ahora, ese rendimiento siempre decíamos que era menor a 1 o menor a 100. ¿Por qué? Porque no todo el vapor, no toda la energía que me aporta el combustible se llega a convertir, se llega a transferir al agua para generar vapor. O sea, siempre estamos hablando de que hay pérdidas, que el combustible no combustiona completamente. Entonces, toda la energía que podía aportar el combustible que estaba dada por el poder calorífico, o sea, cuántas kilocalorías por kilogramo podía aportar, en realidad no todo se transfería al agua y eso nos determinaba el rendimiento de la caldera. Conociendo el rendimiento de la caldera, nosotros podíamos ya sea calcular
cuánta masa de combustible íbamos a necesitar para generar una masa de vapor, o al revés, dado una cantidad de masa de vapor, una masa de combustible, cuánto vapor podíamos llegar a generar en con determinados parámetros termodinámicos, o sea, con determinada presión, con determinada temperatura y dependiendo del estado en el que va a finalizar la transformación. Habíamos visto que cada combustible tiene su poder calorífico. Bueno, un segundito, vamos a pasar a la última filmina. ¿Se acuerdan que habíamos resuelto un problema de la caldera? Y nos quedaba por resolver en la casa 3 problemas de calderas. En el primero lo que se hacía era comparar el poder calorífico de los diferentes combustibles para ver qué masa de combustible yo necesitaba para generar una determinada cantidad de vapor con unos determinados parámetros termodinámicos. Y en los siguientes problemas apuntaban a analizar un poquito qué pasaba cuando variábamos los parámetros termodinámicos. O sea, analizábamos diferentes condiciones. Por ejemplo, generábamos vapor a 25 bar y 300 grados Celsius, alimentando con agua relativamente fría porque estaba a 50 grados, y analizábamos una condición que generábamos vapor sobrecalentado a menos presión, a la misma temperatura, pero alimentábamos con agua a mayor temperatura. Estaba a 110 grados la temperatura del agua de alimentación. ¿Cuál es el objetivo de estos problemas? Vamos a buscar un gráfico. Vamos a analizar el gráfico un poquito. Acá nosotros tenemos representadas 3 transformaciones termodinámicas, que la característica principal es que se encuentran a diferentes presiones. Recuerden que cada transformación, como se da presión constante, está siguiendo una isobara. O sea, una línea, todos los puntos que están en cada transformación se encuentran todos a la misma presión. Siendo, cuando vamos hacia arriba, nos estamos acercando hacia el punto triple, la presión va aumentando. O sea, esta transformación es la que está a mayor presión. Si nosotros queremos comparar esta transformación termodinámica, la de arriba, con la de abajo, desde el punto de vista termodinámico, ¿qué es lo que podemos observar? Acá, como están graficadas las temperaturas finales, las temperaturas de sobrecalentamiento van a ser similares. Obviamente, esta transformación superior se encuentra a mayor presión. Pero termodinámicamente lo que nos interesa a nosotros es ver cuánta energía nos demanda generar vapor a esta presión con esta temperatura y cuánta energía nos demanda generar vapor con una menor presión pero a la misma temperatura. Sin necesidad de hacer cálculos, nosotros podemos visualizar algo. Fíjense el calor latente, la magnitud de calor latente. Vamos a resaltar un segundito. Todo este segmento representa la magnitud de calor latente cuando estamos generando a baja presión, generando vapor a baja presión. Y sin embargo, cuando trabajamos a alta presión, fíjense que el calor latente disminuye. Si imprimieron sus tablas van a poder ver cómo a medida que aumenta la presión el calor latente disminuye. Y de los problemas que estuvimos resolviendo, van a ver que en realidad la magnitud de calor sensible, o sea, cuánta energía a mí me demanda calentar el agua o sobrecalentar el vapor, esas magnitudes de energía son mucho menores que el calor que yo necesito para generar el cambio de fase. Entonces, termodinámicamente hablando, desde el punto de vista de un ingeniero, cuando yo tengo que generar vapor, a mí me conviene generar vapor a alta presión. ¿Por qué?
porque el vapor, perdón, la energía de cambio de fase es mucho menor. ¿Mm? Ahora, en el caso de que yo tenga que calefaccionar algo, si yo, el fluido calefactor por más común, el que se usa normalmente en la industria, es el vapor. O sea, yo genero vapor no solamente para mover una turbina, no solo para generar un trabajo mecánico. También se genera vapor para usarlo como fluido calefactor. Económicamente a mí me conviene generar vapor a altas presiones, porque a una alta presión el calor latente va a ser menor, o sea, mi consumo de combustible va a ser menor. Sin embargo, cuando yo tenga que calefaccionar algo, en realidad a mí me conviene calefaccionar a baja presión. ¿Por qué? Porque el vapor, cuando esté entregando energía, veamos esta es la transformación. Perdón, un segundito que se me fue de la filmina. Cuando yo tenga que entregar energía, veamos esta transformación, la celeste. Al momento de entregar energía, yo estoy recorriendo el camino inverso, estoy yendo para allá. Y principalmente, cuanto más la mayor magnitud de energía que va a entregar el vapor, es justamente su calor latente. O sea, yo, cuando tengo que aprovechar el vapor para calefaccionar, a mí me conviene no solo entregar la energía de sobrecalentamiento, sino lo que me interesa es que el vapor entregue todo su calor latente, toda la energía de cambio de fase. Cuando yo llegue a terminar la transformación termodinámica como un líquido saturado, significa que puede entregar la mayor cantidad de energía posible, todo el calor latente. Y obviamente si yo estoy entregando energía, me conviene entregar a bajas temperaturas, a bajas presiones, perdón. ¿Esto qué significa? Es un juego entre lo que es la generación y la utilización del vapor. Económicamente, a mí me conviene generar vapor a altas presiones. ¿Mm? Independientemente de cuál es la temperatura de vapor sobrecalentado, al trabajar con una caldera de mayor presión, el calor latente va a ser menor. Entonces consumo menos combustible. Económicamente me conviene. Sin embargo, al momento de calefaccionar, cuando el vapor tiene que entregar parte de su energía, me conviene que lo entregue a bajas presiones. ¿Por qué? Porque el calor latente que va a entregar es mucho mayor. Entonces, normalmente lo que se hace es, al vapor se lo genera a altas presiones y se le va dando diferentes usos, de manera tal que se puede ir descomprimiendo el vapor, se le puede ir bajando la presión, o vapor que va generando, que se va utilizando en un proceso, disminuye su presión y luego se lo utiliza para calefaccionar. Si nosotros tenemos una turbina, por ejemplo, una turbina, cuando generamos vapor para utilizar una turbina para generar energía, generamos a alta presión, damos un sobrecalentamiento, el vapor entrega su trabajo mecánico y se expande, o sea, disminuye su presión, y queda normalmente en una presión mucho más baja, pero continúa en un estado de vapor sobrecalentado o saturado. ¿Qué pasa? En una primera etapa, Profe, no se la escuchó. Profe, no se le escuchó toda la última parte. sí, me dice que la conexión es inestable en este momento. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. ¿Desde qué punto no me escucharon? Desde que empezó a hablar de turbinas. Más fuerte, por favor, porque no escucho. Desde que empezó a hablar del vapor para turbinas. Ok, repito. En una turbina, por ejemplo, generamos vapor a alta presión, introducimos en la turbina, un segundito, borro todo, generamos a alta presión, generamos un sobrecalentamiento y producimos una expansión, o sea, disminuye su presión. Y en el punto final de la expansión, una vez que el vapor entregó toda su energía y la transformó en un trabajo mecánico para generar energía, sale de la turbina como un vapor de baja presión. En ese caso nosotros tenemos un vapor de baja presión
que va a tener mucho calor latente. Y ahí nos conviene utilizarlo para calefaccionar alguna etapa del proceso. Ese es un ejemplo de los usos del vapor a diferentes presiones. Pero básicamente el objetivo de los problemas y lo que yo quiero que les quede grabado, lo que quiero que comprendan, es que viendo el diagrama termodinámico, nosotros sencillamente podemos inferir que a bajas presiones tengo mucho calor latente, que es una magnitud muy importante, y sin embargo a altas presiones mi calor latente disminuye. Entonces, dependiendo del proceso que yo voy a estar llevando a cabo, me conviene trabajar a alta o a baja presión. Ya es un balance económico y entra dentro de lo que es el balance termodinámico. Ahora fíjense que la transformación a alta presión y la transformación a baja presión me generaban vapor prácticamente a la misma temperatura. O sea que no es un problema de temperatura, es un problema de energía. ¿Cuánta energía yo tengo que aportar al medio para llegar a generar la transformación? Y finalmente eso es un problema económico. ¿Cuánto combustible yo necesito para poder llegar a generar esa transformación? Bueno. ¿Hasta este punto alguna consulta? Vamos a seguir con el balance de energía. Un segundito, ya les comparto la pantalla. Bueno. ¿Les llega a la pantalla un nuevo PowerPoint de balance de energía en intercambiadores? ¿Se lo pueden ver? Sí, profe. Ok. Bueno. ¿Vieron lo que son los intercambiadores de casco y tubo? ¿Escucharon hablar? ¿Lo vieron como algún ejemplo? En resumidas cuentas, ¿qué es un intercambiador de casco y tubo? Es un equipo que a mí me permite que haya una transferir energía entre dos fluidos. La ventaja es que las corrientes que ingresan no toman contacto entre sí. Acá tenemos representado un fluido que pasa por el interior de los tubos. Un segundito. Un fluido que ingresa por los tubos, atraviesa todo el intercambiador por el interior de los tubos y abandona el equipo. Y un fluido que ingresa por el lado de la coraza o de la carcasa o del casco, depende cómo se lo llame, y atraviesa todo el equipo pero por la parte exterior. En ningún momento hay transferencia de materia entre ambas corrientes, en ningún momento se ponen en contacto físicamente las corrientes. O sea, toda la corriente que ingresa por el interior de los tubos abandona el equipo. Toda la corriente que ingresa por el exterior de los tubos atraviesa el equipo. No hay acumulación, no hay transferencia de materia. Lo que sí se da es transferencia de energía. O sea, tenemos dos fluidos que ingresan a diferentes temperaturas y en este caso la fuerza impulsora es justamente la diferencia de temperatura. Hay una transferencia de energía de un fluido hacia el otro. Esos fluidos pueden ser líquidos, pueden ser gases, pueden ser uno gas, el otro líquido, o incluso se puede dar el caso que, supongamos que el fluido amarillo es un líquido que ingresa por el interior de los tubos, normalmente ocurre así, es un líquido que ingresa con una temperatura inferior, se calienta en el intercambiador de tubos, abandona a una entalpía mayor, y por el lado exterior de los tubos puede ingresar, por ejemplo, un vapor de calefacción. Ese vapor que ingresa cede su energía, como habíamos visto, y puede abandonar el equipo, ya sea a menor temperatura, si era un vapor sobrecalentado, puede abandonar como un vapor saturado, como un vapor húmedo, como un líquido saturado o como un líquido subenfriado. Ahí ya depende cuánta energía llega a ceder en el intercambiador y eso es lo que nos define en qué estado termodinámico va a abandonar el equipo al vapor. En la clase de hoy vamos a ver lo que son los intercambiadores de casco y tubo
y los balances de energía aplicados a estos equipos. ¿Alguna duda? Si alguien tiene alguna duda sobre lo que es un intercambiador, el diseño varía muchísimo, después lo vamos a ver. Hay muchos diseños, configuraciones, ni siquiera, hay algunos equipos que ni siquiera son con tubos, son con placas, pero básicamente todos los intercambiadores o el balance que vamos a aplicar nosotros es para intercambiadores en los cuales no hay contacto entre las corrientes. No es un intercambiador de mezcla, como hay en algunos casos. ¿Mm? ¿Qué es Profe, lo que...? Sí. ¿es importante que las corrientes circulen cada una en sentido contrario respecto de otra? Ahí viene la configuración de los equipos. Hay equipos que trabajan en cocorrientes, hay otros que circulan en contracorrientes, hay flujos mixtos, porque en este caso nosotros podemos ver que, un segundito lo voy a marcar, el fluido ingresa, atraviesa una sola vez el equipo y lo abandona. ¿Mm? Entonces ahí estaría en contracorriente. Sin embargo, se puede dar equipos, después lo vamos a ver, esto es solamente a modo de comentario, no es necesario que lo sepan en este momento. Hay equipos que por su configuración me permiten que el fluido ingrese, dé una vuelta, retorne para atrás, vuelva a circular y ahí abandone el equipo. Entonces, en parte de su recorrido va a circular en forma paralela, en parte va a circular en contracorriente. Depende en qué etapa de la circulación se encuentre. Son flujos mixtos, hay diferentes configuraciones. Cada paso, cada circulación de un lado hacia otro se denomina paso. Hay equipos que tienen 2, 4, 6, 12, 18. Yo llegué a trabajar hasta con equipos que tenían 32 pasos. O sea, el fluido iba y venía 32 veces antes de abandonar el equipo. ¿Mm? Todas esas configuraciones están destinadas a lograr diferentes efectos. A mejorar la transferencia de calor, aumentar la turbulencia, disminuir las incrustaciones. En cuanto a configuraciones de intercambiadores, hay para hablar muchísimo. Hay materias. Ustedes lo van a ver en una materia que es tecnología de la energía térmica. Ahí van a ver todo lo referido a intercambiadores. Pero no es necesario que sean en contracorriente. O sea, en realidad, la mayoría de las veces se trabaja con varios pasos, o sea que el flujo es mixto. Bueno, ¿qué vamos a considerar para estos balances? Primero, que no se produce una reacción química, o sea, no estamos considerando calores de reacción. Como no estamos haciendo una disolución, tampoco consideramos calores de disolución o de dilución. Consideramos que no hay pérdidas hacia el medio. Ustedes vieron que en lo que era caldera decíamos que no toda la energía se intercambiaba no toda la energía aportada por el combustible se podía transferir al vapor. En parte es porque hay parte de la energía que se pierde hacia el medio. ¿Mm? Por más buena que sea la aislación que nosotros ponemos en nuestro equipo, siempre hay algo de pérdida de energía. Nosotros por ahora vamos a considerar que no hay pérdidas de energía hacia el medio. Consideramos que no se genera trabajo mecánico, o sea, no tenemos una turbina, por ejemplo, en el medio del sistema. Y finalmente que no hay resistencias al flujo de energía. Eso lo van a ver más adelante, pero significaría que toda la energía se transfiere de un fluido al otro y la pared del tubo lo único que hace es separar los flujos de materia. No representa una resistencia al flujo de energía. Entonces vamos a trabajar con un balance de energía bastante simplificado, en el cual dice que toda la sumatoria de las variaciones de entalpía de todas las corrientes va a ser igual a 0. ¿Qué significa que la sumatoria de la entalpía de todas las corrientes va a ser igual a 0? Analizamos un intercambiador de calor, y acá ya tienen un diagrama de flujo que siempre lo tienen que representar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en un intercambiador? Tenemos, por un lado, un fluido frío que ingresa al equipo, ingresa con una determinada entalpía,
y abandonan el equipo con otra entalpía. Acá yo lo representé como entalpía de la corriente A inicial, entalpía de la corriente A final. A su vez tenemos un fluido caliente que ingresa con una determinada entalpía B, o de fluido caliente B inicial, y entalpía del fluido B final. Ven que las flechas, esta es la representación clásica de un intercambiador. Significa que el fluido entra, se produce, ingresa en lo que sería una resistencia, cede energía y abandona el equipo, pero en ningún momento hay una transferencia de materia. Cuando decíamos que vamos a analizar solamente la sumatoria de las entalpías de las corrientes, significa que analizamos la variación de entalpía de la corriente caliente, y si sumamos a la variación de entalpía de la corriente fría, la sumatoria nos va a dar 0. O sea que el delta de entalpía del fluido caliente, final menos inicial, va más el delta de entalpía de la corriente fría, final menos inicial, va a ser igual a 0. No tengo pérdidas, no tengo acumulación de energía, no tengo generación por alguna reacción química ni consumo de energía. Y finalmente me queda la expresión, haciendo el despeje y tengan cuidado acá, corrigiendo los signos, final menos inicial de la corriente fría va a ser igual a la corriente inicial menos la final de la corriente caliente. Cuando lo pasan al otro lado, cambia el signo. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que toda la energía que está recibiendo el fluido frío fue entregada exclusivamente por el fluido caliente. No recibió energía de ningún lado, y a su vez toda la energía que entregó el fluido caliente la recibió el fluido frío. Esa energía tampoco se perdió, no se perdió hacia el medio. Ese es nuestro balance de energía simplificado. Y ahora lo que tenemos que hacer es analizar termodinámicamente qué es lo que está pasando dentro del intercambiador. Como les decía, el intercambiador opera con fluidos. Esos fluidos pueden ser líquidos, pueden ser vapores, pueden ser gases. Lo que nosotros tenemos que saber siempre es con qué estamos trabajando, qué es lo que está pasando en el interior del intercambiador. Entonces, puede darse que esté ingresando como un líquido subenfriado, como un líquido saturado, o se produzca toda la transformación desde líquido subenfriado hasta vapor sobrecalentado. O sea, dependiendo de los datos del problema, yo tengo que ver qué es lo que está pasando en el interior del equipo. Tengo que interpretar el problema. En el peor de los casos, o en el caso más complicado en el cual yo tenga cambio de fase y calor que se entrega o se recibe calor sensible tanto en el estado líquido como en el estado de vapor, toda la energía involucrada para uno de los fluidos va a ser igual a la sumatoria de los segmentos, como veníamos viendo. Tal cual veníamos viendo para calderas. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos representado en el diagrama termodinámico el fluido frío y el fluido caliente, las transformaciones que ocurren. ¿Qué pasa en este ejemplo? El fluido caliente se observa que inicialmente ingresa como un vapor sobrecalentado. Cede energía, llega hasta el punto de vapor saturado, sigue cediendo energía y abandona el equipo como como un líquido saturado. El fluido frío, a su vez, en este ejemplo, ingresa como un líquido subenfriado, se calienta, llega hasta el punto o el estado de líquido saturado, se produce una transformación termodinámica, o sea, se genera el cambio de fase, y llega a abandonar el equipo como un vapor saturado. Ahí tenemos representado este ejemplo, sencillamente, solamente este ejemplo. Cuando ustedes tengan que presentar todos los problemas de balance de energía, siempre deben ir con un esquema de la transformación termodinámica. Este diagrama siempre lo tienen que acompañar. Hasta ahora en lo que era balance de energía, balance de materia, veníamos representando solamente
el diagrama de bloques. ¿Mm? Bueno, el diagrama de bloques tiene que ir. ¿Por qué? Porque en el diagrama de bloques yo identifico las corrientes. ¿Mm? Identifico que el fluido frío va a ser la corriente A, identifico que el fluido caliente va a ser la corriente B, e identifico cómo voy a llamar a las entalpías. Inicial, final, 1, 2, 3, 4, como ustedes quieran. Pero el diagrama de bloques siempre debe ir en un problema porque me identifica qué datos estoy volcando en el problema. ¿Mm? Ahora, tener solamente el diagrama de bloques no me sirve, o sea, también necesito representar el diagrama termodinámico. ¿Por qué? Porque en el diagrama termodinámico yo puedo ir representando todas las transformaciones termodinámicas que ocurren en el intercambiador, que siempre van a ser, obviamente, van a ser dos. Primero para el fluido caliente y después para el fluido frío. ¿Mm? Ese diagrama termodinámico, ¿qué tiene que contar? Tiene que tener la campana, obviamente, del agua. Tiene que tener identificados los valores que vamos a tener en cada eje, temperatura, entalpía. Y obviamente vamos a tener que ir representando los estados inicial y final de los fluidos. ¿Mm? Como les decía, si arrancó como un vapor sobrecalentado, como un vapor saturado, en qué estado abandonó el equipo el fluido calefactor, y el fluido que está recibiendo la energía, el fluido frío, en qué estado ingresó al equipo y en qué estado abandonó el equipo. ¿Mm? Entonces, para todos los problemas que ustedes presenten, ya sea para la guía o para un parcial, sí o sí necesitamos que presenten estos dos gráficos, diagrama de bloques y el esquema del diagrama termodinámico. Un punto que se observa acá en el diagrama termodinámico es la fuerza impulsora. O sea, para que haya una transferencia de energía, sí o sí tiene que haber una diferencia de temperatura. Si no hay diferencia de temperatura, no va a haber transferencia de energía. Tampoco va a haber una transferencia de energía desde un cuerpo frío hacia un cuerpo caliente. ¿Esto qué significa? Significa que la temperatura máxima que yo puedo alcanzar con el fluido frío siempre va a ser menor a la temperatura de ingreso del fluido caliente. ¿Mm? A su vez, la temperatura con la que abandona el equipo el fluido caliente siempre va a ser superior a la temperatura con la que ingresa el fluido frío. Porque si no, no hay un intercambio de temperaturas. En teoría, si yo tuviese un equipo infinitamente grande, con infinita superficie, yo podría lograr que el fluido frío abandone el equipo a la temperatura de ingreso del fluido caliente, o sea que estas dos temperaturas se igualen, y el fluido caliente abandonaría el equipo a la temperatura de ingreso del fluido frío. Estas dos temperaturas se igualarían. Pero eso es en la teoría, eso sería con un equipo infinitamente grande. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno, continuamos. Yo les voy a presentar un problema. ¿Se acuerdan que ustedes tenían las tablas de vapor saturado, vapor sobrecalentado? Y vamos a tomar unos 10-15 minutos para que intenten resolverlos. Después volvemos a la reunión y vemos si pudieron resolver, qué resultado les dio y si alguien encontró algún problema, alguna dificultad para resolverlo. Analicemos primero el problema. ¿Qué nos dice? Una corriente de agua de 10 toneladas hora está presurizada a 2 bar, o sea, se encuentra a presión. Y la queremos calefaccionar desde 30 grados hasta 115 grados Celsius. Para eso vamos a tener un intercambiador de casco y tubo y vamos a utilizar como fluido calefactor vapor de agua. O sea, de los dos lados, o ambos fluidos que van a ingresar en el intercambiador, es agua. Solamente que una es una corriente líquida y la otra es una corriente de vapor. La diferencia está en que la corriente que yo estoy por calefaccionar se encuentra a 2 bar y 30 grados Celsius.
el vapor que está por ingresar se encuentra a 5 kilogramos centímetro cuadrado, o sea, 5 bar, y 200 grados Celsius. Y como dato, me brinda que el vapor de calefacción abandona el equipo como un líquido saturado. Entonces, las incógnitas que ustedes tienen que despejar es, primero, tenemos que establecer cuál es el estado termodinámico inicial del vapor de calefacción. O sea, sabemos que se encuentra a 5 kilogramos por centímetro cuadrado y 200 grados Celsius. Necesito que me digan qué tipo de vapor es. Vapor húmedo, saturado, sobrecalentado. Segundo, la corriente fría nosotros la vamos a calentar. Sabemos que se va a mantener a 2 bar y va a abandonar el equipo a 115 grados. ¿En qué estado termodinámico está abandonando el equipo? ¿Como un líquido sobreenfriado, líquido saturado, como un vapor? Ahí tenemos que emplear las tablas y ver en qué estado está abandonando el equipo. Y finalmente determinar cuál es el caudal máximo de vapor de calefacción que necesitamos. Sabemos que tenemos que calentar 10 toneladas de agua fría. Ahora, mi incógnita es saber cuántas toneladas de vapor de agua yo necesito para lograr esa transformación termodinámica. Como siempre, definimos el intercambiador, definimos el diagrama de bloques. Entonces llamamos a las corrientes A y B, A fluido frío, B fluido caliente, y tenemos las entalpías. La entalpía del fluido frío, la entalpía, de inicio de salida o inicial y final para el fluido frío, entalpía inicial y final para el fluido caliente. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda sobre cómo empezar a plantear? Me imagino que muchas. Bueno, hasta ahora tienen toda la base para poder resolver este problema. Recuerden que estamos hablando de transformaciones termodinámicas. Tenemos que saber qué transformación está haciendo el fluido frío, qué transformación está haciendo el fluido caliente. Cuánta energía representa y tenemos que averiguar cuál es la masa de vapor. Son las 19:35. Intentamos resolverlo por 10 minutos, hasta las 45, hasta las 8 menos cuarto, y ahí avanzamos. ¿Alguien tiene alguna consulta? Bueno, yo les dejo compartida la pantalla, y bueno, cualquier consulta, me hablan por favor, no al chat porque yo al chat no lo veo. Por favor, liberen su micrófono y me hacen la consulta. A las 8 menos cuarto, o sea, dentro de 10 minutos, vemos la resolución del problema.
Perdón, me alejo 5 minutos del micrófono. Cuando vuelvo les aviso que estoy presente de vuelta. Ahí está. Entonces, para resolver el problema, primero hacemos el diagrama de bloques, ya lo tenían, y acá tengo bosquejado el diagrama termodinámico, acuérdense siempre de hacerlo. Entonces, según lo que nos explicó su compañero, y tenía razón, inicialmente ingresamos como un líquido, perdón, inicialmente ingresa como un líquido, como un vapor sobrecalentado, y abandona el equipo como un vapor, como un líquido saturado. ¿Por qué? Porque nos dice que eso ya era dato, abandona como líquido saturado. El líquido que estamos calefaccionando, o sea, el líquido frío, ingresa como un líquido subenfriado y abandona el equipo como un líquido subenfriado. O sea, de ese lado, del lado del fluido frío, no hubo un cambio de fase. ¿Mm? Tengan en cuenta eso. Bueno. Después, ¿pudiste resolver, sacar algún valor de entalpía, algún valor de energía intercambiada? Sí, creo que obtuve todos los valores, si no hice mal. Sí. Una duda para saber si estoy operando bien. Para calcular, por ejemplo, la entalpía inicial del agua que se caliente, digamos, del Sí. agua en general, eh, se multiplican los grados por 1 kilocaloría y así se encuentra la entalpía de manera directa. No.
Eso es un error común que tienen todos los años. No se multiplican los grados por 1 kilocaloría. Multiplicar grados por 1 kilocaloría no tiene sentido termodinámico. Acuérdense, vamos a verlo un segundito. Vamos a ver en la siguiente filmina. Ustedes ya vieron que el cálculo de diferencia de entalpía, siempre estamos hablando de diferencias de entalpía, no de entalpía en un punto, siempre está dado por la masa, por el Cp, por la diferencia de temperaturas. El Cp en el caso del agua es 1, y es 1 kilocaloría por kilogramo por grado Celsius. No es 1 kilocaloría nomás. Pero solamente para el agua consideramos como 1. Entonces, yo no puedo calcular, decir el punto inicial o la entalpía inicial del agua es 1 kilocaloría por su temperatura. Primero porque la entalpía siempre está referida a un salto de entalpía. Yo no puedo decir entalpía en un punto. Siempre estoy calculando diferencias de entalpías. Siempre estoy calculando diferencia de entalpía entre un punto y el otro. No puedo establecer la entalpía en un solo punto. Y segundo, porque siempre tengo que relacionarla con el Cp, con la capacidad calorífica. Que da la casualidad que para el agua da 1. Pero si estamos hablando de otro compuesto, otro producto, puede o no ser cercana a 1. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, en el segundo problema. O sea, bueno, está bien. Lo que quería saber es, por ejemplo, en la corriente A, que son 10 toneladas, que serían 10.000 kilogramos, estaría bien que yo multiplique los 30 grados por los 10.000 kilogramos, por los 10.000 kilogramos para encontrar la energía de la corriente inicial. Matemáticamente sí, pero no es la ecuación ¿qué ecuación utilizaste? ¿Cómo fue tu ecuación? Directamente multipliqué 10.000, que serían los kilogramos, por 30 grados. Ok, bueno, eso es masa por temperatura. ¿Y qué unidades te Claro, va a sí. dar? Masa por temperatura. Si no relacionas por el Cp que tenés en el medio, si no relacionas por el Cp, las unidades finales con las que vos estás relacionando va a ser kilogramo por temperatura. No tiene sentido. Termodinámicamente o físicamente no tiene sentido. Vos tenés que relacionar siempre por el Cp. El salto de entalpía que vos estás calculando entre el estado inicial y el estado final, lo podés calcular a partir de la ecuación el m por Cp por delta T. Si vos no colocas toda la ecuación, estás solamente estás bypaseando la ecuación y haciendo un cálculo rápido. Pero ese cálculo rápido te lleva a un error. Y el primer error son las unidades. Vamos a verlo. Yo lo analicé al revés. Primero empecé por el fluido calefactor, por el vapor. Como habíamos dicho que iniciaba la transformación como un vapor sobrecalentado y terminaba como un líquido saturado, esto significa que yo tenía que analizar solamente 2 transformaciones, 2 procesos. Primero, la etapa en la que el vapor cede energía y se enfría, y llega al estado de vapor saturado. Segundo, cuando el vapor entrega todo su calor latente y empieza a condensar, y abandona el equipo como líquido saturado. Esos dos tramos, esas 2 transformaciones, están expresadas en esta ecuación. La entalpía total para el fluido B es igual a la masa del fluido por su calor latente. Esta es toda la energía que está entregando el condensador. Y la masa del fluido por el delta de entalpía del vapor seco. Sacando factor común, a mí me da que este delta de entalpía va a ser igual a la masa, que en realidad es mi incógnita, es lo que yo tengo que averiguar, por una determinada cantidad de energía específica, o sea, por 529 kilocalorías por kilogramo. ¿De dónde surgen estos 529 kilocalorías por kilogramo? Surgen de sumar el calor latente
a esa presión, más el delta de vapor de sobrecalentamiento, el delta de energía de sobrecalentamiento, que ya lo habíamos calculado en calderas, que era igual al, dame un segundito, era igual a la diferencia entre la entalpía del vapor sobrecalentado menos la entalpía del vapor saturado. ¿Ok? Era esta delta de entalpías. Sumando ambos términos me da 529. Pero tengo la incógnita de B, que es la masa de vapor que yo voy a necesitar para este proceso. Ahora, del lado del fluido frío es bastante más simple. ¿Por qué? Porque en este caso, para este problema, decíamos que no hay cambio de fase. Es solamente un líquido subenfriado que aumenta su temperatura. Y finaliza el proceso como líquido subenfriado. No llega al punto de saturación. Entonces, ahí está la ecuación con la que yo tengo que utilizar. Cuando vos utilizas A y multiplicas 10 toneladas o 10.000 kilos por el delta de temperatura, está bien, o sea, matemáticamente cuando tengas que calcular esta ecuación, en la calculadora vas a hacer eso, vas a hacer 10 toneladas por 30 grados Celsius. Pero ¿qué pasa? Te estás comiendo lo principal, que es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica para el agua coincide que da 1, y que las unidades son kilocalorías por kilogramo y grados Celsius, o calorías, gramos, grados Celsius. Pero en este caso, solamente en el agua. Si toman la mala costumbre de olvidarse de la capacidad calorífica, cuando cambien de fluido o cambie la capacidad calorífica, van a tener un error en el problema. Termodinámicamente la ecuación correcta es esta. Es la masa por el Cp por el delta de T, por la diferencia de temperatura. ¿Por qué podíamos usar esta ecuación? ¿Se acuerdan por qué podíamos usar esta ecuación? Solamente la podíamos utilizar si entre el estado inicial y el estado final no ocurría un cambio de fase. Y la podíamos utilizar solamente si estábamos hablando de líquidos, no si estábamos hablando de vapor sobrecalentado. Acuérdense que para un vapor sobrecalentado el Cp varía. Entonces, no podíamos utilizar esta ecuación sencilla de este lado de la curva. Solamente podíamos utilizarlo de este lado de la curva. ¿Sí? Ahora, como nosotros tenemos que la masa son 10 toneladas, 10.000 kilos, y el delta de T 30, creo que era 30 grados, entonces tenemos, perdón, el delta de T es 119 grados, el total de energía que yo tengo que aportar son 850 kilocalorías por cada kilogramo de agua que estoy calefaccionando. Ahora, ¿cuál es mi incógnita? El punto C. Tengo que determinar cuál es la masa de fluido calefactor, la masa de vapor que voy a necesitar aportar. Yo ya llegué a una etapa de la ecuación. Acuérdense que toda la energía que cede el fluido calefactor es igual a toda la energía que recibe el fluido frío. O sea, delta HB va a ser igual a delta HA. Igualando estas ecuaciones, yo puedo llegar a despejar B, la masa de fluido calefactor, que a mí me da 1,6 toneladas por hora. ¿Alguien pudo llegar al resultado? ¿O alguien tuvo alguna dificultad para llegar a ese resultado? Yo llegué, profe, pero cuando usted explicó en la parte de la entalpía de A que se hacía con esa ecuación. Tengo Claro. una pregunta, porque Sí. con la entalpía de B llegué al mismo valor, pero hice distinto. Y Perdón, con la como entalpía, perdón, no escuché, con la entalpía de... con la entalpía de B, Sí, llegué al mismo valor, pero hice distinto. ¿cómo hiciste? Porque la entalpía final inicial, como era como te da la temperatura y la presión, y después decía que terminaba como líquido saturado, lo podía sacar a las dos de tablas.
hice directamente esa diferencia, pero no sé si estaría bien hacerlo así. En este caso sí lo puedes hacer. Si terminara, por ejemplo, si no terminara como líquido saturado, ahí no. Tendría que hacer esta otra ecuación. Acuérdense que vamos al gráfico o van a la tabla. Ustedes tenían dos tablas. Tenían la de vapor saturado y la de vapor sobrecalentado. La de vapor saturado les daba la entalpía del líquido saturado, que es la que tienen acá, y la entalpía del vapor saturado, que es el que tienen acá. Y la diferencia de uno menos el otro, aquí era igual. ¿Se acuerdan a que era igual? La entalpía del vapor saturado menos la entalpía del líquido saturado. Es el calor latente. ¿Mm? Ustedes de tabla pueden sacar este valor. ¿Sí? Y también tienen en la misma tabla, tienen este valor. Y también tienen el calor latente que está acá. ¿Se acuerdan que lo representábamos como lambda? Que es este segmento. O sea, el calor latente es la diferencia de entalpía entre el vapor saturado y el líquido saturado. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Como yo estoy partiendo desde el punto de vapor sobrecalentado, estoy haciendo este punto menos este, más este punto menos este. O sea, matemáticamente, yo estoy sumando y restando la entalpía del vapor saturado. Yo puedo cancelar y directamente me queda la entalpía del vapor sobrecalentado menos la entalpía del líquido saturado. Si es correcto, o sea, vos lo podés calcular así. En este caso sí, porque vos tenés, por tabla, tenés estos dos valores. Las tablas te brindan estos dos valores. La Claro, ecuación, no siempre se va a dar así, entonces. no siempre, depende de qué es lo que te dice el problema. Fíjate que del lado del líquido, ni siquiera podés recurrir a la tabla. ¿Para qué usaste la tabla del lado del líquido frío, perdón, del líquido frío? La usaste exclusivamente para saber el punto B, en qué estado termodinámico termina. ¿Mm? Para saber si a 2 bar y 115 grados se encuentra como líquido saturado o como líquido subenfriado. Para eso es lo único que usaste la tabla del lado del líquido frío. Como está dentro de la curva de líquido saturado, perdón, está dentro del área de líquido subenfriado, ni siquiera pudiste utilizar las tablas. Tuviste que calcularlo a partir de ecuación. Ahora, supongamos que el vapor que ingresó no salió como líquido saturado, sino salió como un vapor húmedo, que quedó por acá, en algún punto. En este caso, vos la entalpía en este punto, o en un punto por acá, o intermedio, no la vas a tener. Entonces la vas a tener que calcular, de alguna forma, pero eso lo vamos a ver después. ¿Mm? Cuando ustedes tengan valores puntuales de tabla, pueden usar directamente esos valores puntuales. No hay ningún problema. Pero tengan en cuenta siempre que la ecuación de la que sale es esta. Es la suma de todas las secciones de la transformación. Primero el enfriamiento del vapor sobrecalentado y luego el cambio de fase. ¿Mm? Siempre tengan en cuenta eso. No es tan directo como decir tomo un valor y otro y hago la diferencia y chao. Tengan en cuenta siempre que tienen que saber qué es lo que está pasando ahí. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este problema? Entonces podemos avanzar. Profe, yo tengo una última pregunta. ¿Sí? Ahí en el gráfico de entalpía, ¿el calor latente de la corriente B no debería estar más arriba? De la corriente B. Sí. No Sí, es un gráfico genérico, no está... Ah, Pero podría estar más arriba si... A ver, un segundito. Vamos al anterior. Sí, porque está graficado a un bar. Fíjense que la temperatura de saturación es 100 grados en este caso. Está graficado a un bar. Si lo graficamos correctamente,
debería estar a ¿cuánto? A 5 bar. ¿Cuál es la temperatura de saturación? No, 151 era, me parece. 151, entonces la curva estaría más o menos en esta altura. Más o menos. Es un esquema. Ustedes cuando vayan a graficar, es siempre un esquema, no es necesario que tengan valores acá en los ejes. Sí es importante, por ejemplo, que la temperatura de saturación, o la temperatura del cambio de fase, va a estar por debajo de la temperatura del líquido frío, de salida del líquido frío. O sea, en este caso, abandona a más... Ah, no, perdón, está mal. Está mal. Este gráfico está... La representación no está a escala. Me disculpo. Porque tendría que salir a 115 grados, la temperatura de salida del líquido frío debería estar por acá. A ver si lo puedo graficar un segundito porque no es muy fácil. Por ahí debería estar la entalpía del líquido frío, entalpía de salida del líquido frío, o sea, este valor debería estar acá. Y en realidad el cambio de fase estaría dándose por acá. Significa que todavía quedaba mucha energía para poder seguir entregando. En este caso puede ser que haya estado pasando demasiado líquido o la superficie del intercambiador sea chica o no disponga de vapor. Pero el vapor todavía podía seguir entregando energía. Todavía podía seguir entregando un poquito más de energía para este caso. Pero estos son solamente esquemas, no es necesario que lo grafiquen. O sea, lo ideal es recurrir a un gráfico termodinámico, imprimirlo y empezar a graficar ahí sobre el gráfico. ¿Me escuchan? ¿Hola? Hola, hola, hola. Sí, un poco cortado, pero se entendió lo Se que me dijo. cortó, me salta mensaje de conexión, que se me interrumpe la conexión. Bueno, ¿alguna otra duda o podemos avanzar al siguiente problema? Sáquense las dudas. El que tenga alguna consulta, abre el micrófono y pregunta. Bueno, recuerden siempre que tienen que saber exactamente qué es lo que está pasando adentro del intercambiador. Ahora, hasta acá teníamos un intercambiador que estaba trabajando con agua. Teníamos agua para calentar y vapor de agua, que era el fluido calefactor. Vamos a ver otro tipo de problema. O va, el mismo problema pero con otro fluido. Ahora tenemos una solución de alcohol etílico al 95% y queremos calefaccionarla desde 10 hasta 26 grados Celsius. Tenemos un intercambiador también que opera con vapor de agua, en este caso, a 2 bar y 150 grados. Y me dice que midieron la temperatura del condensado, o sea, ese vapor de agua ingresó al equipo, salió en forma de condensado, y el mismo abandona el equipo a 95 grados Celsius. Como incógnitas tengo, ¿cuál es el estado termodinámico inicial y final del vapor de calefacción? O sea, sé que ingresa a 2 bar y 150 grados Celsius, y obviamente va a abandonar el equipo a 2 bar, pero a 95 grados. ¿Cuáles son las condiciones termodinámicas inicialmente? ¿Cómo qué estaba? ¿Un vapor saturado, un vapor sobrecalentado? Y cuando abandona el equipo, ¿cómo qué abandona? Como un vapor húmedo, líquido saturado, líquido subenfriado. Eso tenemos que establecerlo, que es el punto A. El punto B me dice determinar el caudal de vapor, o sea, calcular cuánto vapor yo necesito para hacer, la transformación termodinámica de calentar el alcohol etílico. Y me dice con un CP de alcohol etílico calculado a 10 grados Celsius. Ahora el punto C me pide exactamente lo mismo, pero con el CP del alcohol etílico a 26 grados Celsius. Ahora, ¿cómo procedemos en este caso? Primero que nada, como siempre,
Desarrollamos nuestro diagrama de bloques e identificamos las corrientes. Fluido frío, fluido caliente. Las entalpías iniciales y finales. Si analizamos el fluido caliente, es sencillo, la diferencia de entalpía, tenemos ya la ecuación ya la conocemos. Suponiendo que finalice como un líquido subenfriado, va a ser la masa por el Cp por el delta T. Tenemos la masa por el calor latente de cambio de fase y la masa por el delta de entalpía de sobrecalentamiento. Es la misma ecuación que ya lo venimos viendo. El fluido frío, o sea, el que estamos calefaccionando, sabemos que es una solución de alcohol etílico que lo único que estamos haciendo es calentarla. Pasamos de 10 grados a 26 grados Celsius. O sea que no hay un cambio de fase. Estamos en la misma situación que el problema anterior. Sabemos que la diferencia de entalpía para el fluido frío va a ser la masa por el Cp por su delta T. Ahora el problema es obtener el Cp del alcohol etílico. Fíjense que el punto B y el punto C me pide hacer todo el cálculo del problema, pero para diferentes Cp. Bueno. Yo todavía no le subí, pero hoy se los voy a subir esta tabla que está en el McCabe, están varios McCabe, operaciones básicas de la ingeniería química, está en el PERRI, es una tabla común donde pueden obtener el calor específico de diferentes líquidos. Tengan en cuenta que esta tabla, les voy a explicar cómo se la utiliza. De un lado tenemos, perdón, un segundito, tenemos un eje donde tenemos la temperatura en grados Fahrenheit. Del otro lado tenemos una escala graduada donde podemos leer el calor específico en estas unidades. En BTU libra grados Fahrenheit o en calorías gramos grados Celsius. Y tenemos unas tablas, que son estas, donde nos dan las coordenadas de cada compuesto y el rango para el cual aplica esta tabla. Voy a hacer zoom en una parte. Perdón. Voy a hacer zoom sobre la parte superior de la tabla. Ahí la tenemos. Fíjense que nos presenta el punto o la coordenada del compuesto, el compuesto que nosotros queremos averiguar, y el rango de trabajo en grados Fahrenheit. Esos son los datos que nosotros tenemos. Estas coordenadas, ¿qué son? Son estos puntos que tienen acá, en la parte central. ¿Cómo utilizamos la tabla? Vamos a borrar todas las entradas. El problema me plantea alcohol etílico al 95%. Y me dice que el rango de trabajo para esta tabla está de 20 a 80 grados Fahrenheit. 20 grados Fahrenheit son menos 6 grados Celsius, 80 Fahrenheit son 26 grados Celsius. Como yo tenía que calcular entre 10 y 25, me encuentro entre 10 y 25, estoy dentro del rango de la tabla. Primero que nada identifico en la tabla cuál es la coordenada del compuesto. Para el alcohol etílico al 95, la coordenada es 46. ¿Dónde está el punto 46? Lo tenemos acá. Es este puntito que lo tenemos ahí. A ver si lo puedo pintar. Es ese punto amarillo. ¿Cómo hacemos para leer el Cp? Primero, trazamos una recta desde la temperatura leída en grados Fahrenheit que atraviesa el punto de la coordenada y leemos directamente en la escala el Cp para esa temperatura. Vemos que a 10 grados Celsius el Cp es 0,59 calorías gramos grados Celsius. Ahora, me pedía para dos valores, para 10 y para 25. Para 26, perdón. A 26 grados Celsius, volvemos a calcular cuántos Fahrenheit son, son 80,
estamos justo en el valor dentro del rango de la tabla, atravesamos de vuelta la misma coordenada, el punto 46, y podemos leer en la escala graduada el CP. Y ahí vemos que con 15 grados Celsius, 15 grados centígrados de diferencia, hay una variación relativamente importante en el CP del alcohol etílico. Esta tabla la pueden utilizar para cualquiera de esos compuestos que ustedes están leyendo ahí. Y lo único que tienen que hacer es trabajar siempre siempre de la misma forma. Ubican la coordenada, ubican la temperatura, trazan la recta y pueden obtener el calor específico. Ahora, ¿cómo seguimos resolviendo? Habíamos visto la energía cedida por el fluido calefactor, ya es la ecuación conocida, la que venimos desarrollando desde la clase pasada. Sacamos el factor común de la masa y calculamos la energía total. Por tabla van a ver que el fluido calefactor ingresa como vapor sobrecalentado y abandona como un líquido subenfriado. Eso significa que sí o sí yo tengo que considerar este término de la ecuación. Solamente que ahí estoy hablando del agua. Si se acuerdan, en el problema anterior estábamos hablando siempre de agua. O sea, estábamos hablando de agua del lado frío y agua del lado caliente. Pero ahora estamos hablando de otro compuesto. Estamos hablando de alcohol etílico. Entonces, un error común que normalmente se suele cometer es confundir los datos. Ustedes leen el problema, empiezan a volcar, a sacar los datos de tabla, los van trasladando a su papel, donde están resolviendo, y se confunden los datos. ¿Por qué? Porque no identifican, por ejemplo, los CP. Ponen solamente CP sin referirlo a qué compuesto está referido. Por eso en este caso yo les referí CP sub B significa el agua, al fluido caliente, CP sub A se refiere a la solución de alcohol etílico. Tengan en cuenta esto, siempre, pero siempre, hagan la referencia de los CP y de los calores latentes, porque es muy común que el calor latente también no lo refieran y tomen el mismo valor o valores equivocados para el fluido caliente o para el fluido frío. Por más que estemos hablando del mismo compuesto, como por ejemplo agua. Supongamos que estamos calentando agua y estamos usando vapor de agua como fluido calefactor. Tienen siempre el mismo compuesto a los dos lados del intercambiador, ambas corrientes es agua, se refiere al agua, pero como se encuentran a diferentes presiones, los calores latentes son diferentes. Entonces, como no hacen la referencia, no explicitan en su problema a qué corriente está referida, confunden los valores. Entonces, por favor, tengan en cuenta, siempre hagan la referencia. Volviendo al problema. La energía recibida por el fluido frío va a ser la que ya habíamos visto. La masa por el CP por el delta de T. Y teníamos que encontrar, bueno, el delta de T va a ser sencillo, son 16 grados, es lo único que hay que calefaccionar. Pero tenemos que un CP a 10 grados es 0,59 y el CP a 26 grados es 0,65. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes empiezan a resolver, la variación de entalpía que requieren para una o para otra condición es bastante diferente. Son 47.000 kilocalorías contra 52.000 kilocalorías por hora. Y esto significa que si yo calculo el problema utilizando el CP a 10 grados Celsius, me da que requeriría 83 kilogramos de vapor. Pero si lo resuelvo utilizando el CP a 26 grados Celsius, ya aumenta a 91 kilocalorías por hora. Perdón, 91 kilogramos por hora de vapor de calefacción. O sea, aumenta bastante la diferencia, la cantidad de fluido calefactor a utilizar. Por eso les digo que tengan siempre mucho cuidado con el CP. El CP igual a 1 lo podemos aproximar normalmente para el agua.
¿sí? Pero cuando ya estamos hablando de otro fluido o de una solución, puede ser un compuesto puro o no. En este caso no tenemos un compuesto puro. Tenemos alcohol etílico que está al 95%. Es una solución. Entonces, cuando ya estamos hablando, nos estamos alejando de la condición ideal del agua, y esas pequeñas variaciones de CP nos pueden significar un gran cambio en el resultado del problema. Nosotros no vamos a analizar problemas en los cuales el CP varíe a lo largo de la transformación. O sea, normalmente vamos a tomar un valor fijo de CP para este caso. Pero las tablas que están anteriormente, un segundito, esta tabla la van a tener que saber usar. O sea, lo más probable es que se les indique que se va a usar, por ejemplo, para alcohol etílico al 100%, fíjense que la coordenada es la número 42. Vamos a cambiar de color. Supongamos que estamos hablando de alcohol etílico al 100%, la coordenada va a ser 42, es este punto que está acá. Normalmente le vamos a decir tomar el CP a un valor X de temperatura. Entonces van a tener que trazar la recta y leer el CP en el lado opuesto. Trazar la recta, que no me salió muy recta, y leer el valor en la tabla. No vamos a analizar cómo varía el CP a lo largo de toda la transformación. Bueno. ¿Alguna duda? No, profe. Hasta ahora, en realidad, lo que es balance de energía, vieron que es bastante, si lo pensamos, es bastante sencillo. O sea, es utilizar la ecuación correcta y la tabla correcta. Las ecuaciones nunca van a ser más complicadas de las que estamos viendo acá. Por lo menos para este curso. Acuérdense que hicimos varias simplificaciones al principio de la filmina. Nunca van a ser más complicadas de esta ecuación. Siempre van a tener estos tres términos. Van a tener el término del líquido sobreenfriado, del cambio de fase y del sobrecalentamiento. El tema es que tienen que saber interpretar muy bien los problemas para saber qué términos de la ecuación utilizar y de dónde sacar los datos. Por eso les recomiendo resuelvan todos los problemas de la guía. Por más que algunos problemas son reiterativos, le dice calculen con un combustible o calculen con otro, calculen con un CP o calculen con otro, pero están hechos para que ustedes se ejerciten en utilizar la ecuación y se ejerciten en sacar valores, en calcular los valores. Porque aunque parece muy sencillo, es lo mismo que los balances de materia. Los balances de materia son muy sencillos, pero hay que saber interpretar qué es lo que dice el problema. No hay una ecuación más complicada de esto. Hasta ahora tenemos solamente esto en lo que es balance de energía. En la clase siguiente vamos a empezar a relacionar el balance de energía con el balance de materia. En este caso, sí ya va a haber transferencias de materia o va a cambiar, las corrientes van a ir cambiando en el proceso. Y ahí sí se va a complicar un poquito, vamos a tener que aplicar para sacar algunos datos vamos a tener que calcular el balance de materia, global, particular para algunos compuestos, y luego con esos datos ingresar al balance de energía. O al revés, plantear el balance de energía, sacar algunos datos que después vamos a poder utilizar en un balance de materia. Entonces vamos a empezar a trabajar con ambos. Entonces mi recomendación es que empiecen a manejar al dedillo toda la parte de tablas y de ecuaciones. Sobre todo, interpretar los valores, interpretar qué es lo que les pide el problema, que está en estos puntos, y establecer el estado termodinámico, inicial y final. Eso es lo crítico, eso es lo principal. Si ustedes pueden establecer bien los estados iniciales y finales de la transformación termodinámica, les va a resultar más fácil encontrar qué términos de la ecuación tienen que utilizar y después sacar los valores numéricos. Así que, a practicar. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna consulta?
de la guía de balance de energía, perdón, ustedes vieron que yo se las fui subiendo, les fui pasando por partes. Primero eran el cuestionario, luego les pasé la guía que ya incluía el cuestionario. Yo ahora les voy a subir la guía que tiene estos problemas que vimos hoy, les voy a subir este PowerPoint y algunos problemas más. Y les voy a indicar cuáles son los problemas que tienen que entregar, que obviamente no van a ser los que desarrollamos en clase. Para la clase siguiente vamos a seguir con evaporadores, que es otra de las aplicaciones de balance de materia. Bueno. Rubén. Sí, te escucho. Sí, por mi parte creo que ya estaría todo. Bueno, para ir cerrando, o sea, ya que terminaste, les comentamos que vamos a avisarle en los próximos días cómo vamos a seguir con las exposiciones sobre los temas que están faltando, grupos que están a exponer. Así que la semana que viene son mesa de exámenes, así que no tenemos clase, y en los próximos días estaremos ahí avisando de cómo van a ser las exposiciones. Seguramente van a ser una o dos por clase, nos quedan todavía 5 grupos a exponer,